días, hermanos. Los saludo a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Rey, de aquel Rey que ya viene por cada uno de nosotros. Bienvenido a este tiempo especial, bienvenido a poder disfrutar de la palabra de nuestro Dios y a poder entender también los caminos de nuestro Padre Celestial. Así que donde quiera que usted esté, hermano bendito, le doy un saludo, un fuerte abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que podamos disfrutar de este tiempo especial, realmente conociendo cada vez más y más la palabra de nuestro Dios y las cosas que están ahí ocultas y escondidas para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, precioso Dios, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, Dios bueno. Gracias por la iglesia, gracias por tus hijos, Señor. Gracias por tus planes, propósitos que tienes con todos. Te agradecemos la luz que hay en la palabra y gracias por el conocimiento que nos das, Padre Celestial. Gracias, 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 bendito Dios. Gracias porque tú descifras el pasado para nosotros, para entender el futuro, para entender las cosas que vendrán sobre la tierra. Gracias te damos, bendito Dios. El honor, la alabanza, la adoración sea únicamente para ti, Señor, porque tú eres digno de toda alabanza. Padre, gracias por la iglesia, gracias por comprensión, por entendimiento, por la luz, Señor. Gracias por cada uno, Señor, y oro para que podamos entender todos juntos el consejo y tu palabra, Padre, y estemos preparados para las cosas que vendrán. Padre, gracias por cada uno, Señor. Gracias por la iglesia, en el todopoderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermano bendito. Vamos a escudriñar la palabra de nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo advirtió que los días finales serían como los días de Noé y los días de Lot. Dos periodos de dos hombres distintos, pero justos. Dos sociedades que quedaron conectadas de manera indivisible con la última generación de la humanidad antes del retorno de nuestro Señor Jesús. Ambas son señales que están anunciando a viva voz el pronto retorno de nuestro Señor, el regreso de nuestro Señor Jesucristo, conocido para nosotros como el rapto. Entonces, los días de Lot, hemos estudiado eso, acabaron en un juicio. Hoy estamos viendo cómo los días actuales, nuestros días, nación tras nación, está tomando los colores del arco iris, promoviendo el desenfreno global, la pérdida de valores y moralidad, atrapando en sus redes de maldad a los más inocentes. Llegará a su clímax, no lo dude eso. Téngalo por seguro. La sociedad de Sodoma, dice la Escritura, no ocultaba su pecado, practicaban sus perversiones a plena luz, sin vergüenza alguna, y así sucederá. Los pecados sexuales más aberrantes serán hechos donde les plazca, a la hora que les plazca y delante de quien sea. Esto será el preludio de su juicio que vendrá cuando la iglesia sea arrebatada. Y así estamos viendo cada etapa. Estamos viendo nosotros cada sociedad llegando a un punto donde el juicio inevitablemente vendrá. Ahora usted al leer Segunda de Pedro 2:8, usted entenderá por qué la Escritura dice que este justo, refiriéndose a Lot, cada día afligía su alma justa. Note lo que dice la palabra, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Él veía y oía muchas cosas. Las cosas que eran practicadas en Sodoma eran hechas a vista pública. Jesús, hermano, en las Escrituras nos dejó pistas claras de cómo serían estos días finales, al escudriñar los días del principio, los días del comienzo. Estos días de estos dos personajes son reveladores. Así como la degradación moral y perversión caracterizó a la sociedad de Sodoma, habrá mucha maldad y pérdida de afecto por la vida humana en los tiempos finales, incluido hacia la niñez y los bebés, las criaturas. La longevidad también común, ¿verdad? Quiere decir esto que la expectativa de vida también hacia los días finales, nuestros días, de alguna manera va a crecer, se va a alargar. ¿Qué cosas sucederán? Eso lo vamos a ver, pero hay que entender que la longevidad también era una característica de los días pasados y también volverá a ser algo
prometedor para los días futuros. También los días de Noé, que es lo que vamos a estudiar, van a ser días sobrenaturales, abiertamente sobrenaturales, casi fantásticos. Pero van a haber cosas que vamos a aprender. Todo esto vamos a ver en las Escrituras, a escudriñar en la palabra de nuestro Dios y ver la semejanza que tiene con nuestros días. Ahora, para ir entendiendo este asunto, vamos a ir ahora retrocediendo un poco y vamos a situarnos en el huerto. Ahora, lo que sucede aquí en el huerto es de suma importancia para entender el plan de Dios y el plan satánico y lo que vendrá 1600 años más adelante en la época de Noé. Noé vivió un poco antes, casi 1000 años después de este asunto. Entonces fue el nacimiento de Noé. Pero para entender lo que viene en sus días y cómo llegó a su clímax con la destrucción de esta generación, debemos retroceder y ver lo que la palabra de Dios nos ha dejado, las pistas y qué características tenían estos días que nosotros tenemos que aprender. Ahora, para entender la actividad del diablo, para entender lo que Satanás va a hacer, les dije, vamos a retroceder al huerto. Al año 0, y Dios ya había creado a la criatura más formidable espiritualmente hablando y notablemente superior a los ángeles, creada solo una sombra menor que Dios, y estoy refiriéndome al ser humano, a nosotros. Era el segundo al mando después de Dios con autoridad global sobre esta tierra. Ahora, después estamos recapitulando un poco la escena para poder entender todo. Después de crear al hombre, entra en escena Satanás, ¿verdad? Satanás siempre estaba al acecho, Satanás observando. Satanás ahora sabía que él no podía derrotar al hombre, ni siquiera quitarle la tierra por la fuerza, porque Dios lo había investido de autoridad y gloria. Hay una diferencia en la manera como nos visualizamos ahora, ¿verdad? En cuanto a nuestra, digamos, a cómo si nos comparamos con los ángeles o con Satanás mismo, vemos que él obviamente puede exhibir mayor fuerza que nosotros, ¿verdad? Pero originalmente el hombre estaba totalmente investido de autoridad y de gloria, una gloria que era visible al ojo humano. El hombre estaba rodeado de aquella gloria y tenía la autoridad de Dios, todo el respaldo de su Dios. Entonces, si él hubiese tratado de tomar esto por la fuerza, hubiese sido un duro golpe para él, un gran error que hubiese apresurado su condenación. Él hubiese sido inmediatamente, porque ya no habría a quien tentar. Por eso es que él hubiese sido cogido, entonces, y apresado y condenado. De modo que la única forma que Satanás tenía de desplazar a Dios de su vida, de su propia vida, y de suspender su castigo era teniéndolo todo, es decir, teniendo al hombre y teniendo la tierra. Con eso él podía cumplir su deseo de ser Dios y evitaba la condenación. Ahora, pero él no podía hacerlo por la fuerza, él tenía que usar el engaño y la seducción. Debía lograr que el hombre renunciase a su derecho voluntariamente de poder usar la autoridad contra él. Entonces la historia ya es sabida, ¿verdad? Ya es conocida por nosotros. Satanás usó a Eva, el único ser que era parte del hombre, que era como él. Satanás se dio cuenta de que Eva tenía una gran influencia sobre él. ¿Por qué sabemos eso? Es sencillo, porque cuando ella le dio la fruta prohibida, él comió sin protestar, aun cuando él sabía que estaba yendo abiertamente en contra de Dios. Él conocía a Dios, con todo, si él hubiese obedecido, Dios la hubiera perdonado, porque el pecado no entró cuando Eva pecó. Fue cuando él pecó que el pecado entró, es decir, nada hubiera cambiado con Eva. Todo cambió cuando el hombre eligió desobedecer. Ahí es cuando todo cambió.
la escritura dice y Adán, dice en primera de Timoteo 2:14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Eva fue astutamente seducida, ella sí fue engañada, el hombre no. Entonces, si Adán no fue engañado, quiere decir que no fue tentado de la forma convencional, no fue tentado en el sentido estricto de la palabra. Y significa también que él tenía los ojos bien abiertos, no obstante, o sea, no estaba hechizado, ya sabía lo que hacía y lo hizo voluntariamente. Entonces a él el diablo no le ofreció nada, él sopesó lo que iba a hacer. Para él el encanto de la voz de su esposa fue más fuerte que la voz de Dios, pudo más. Ahora, no tenemos que condenar a Adán, muchos cristianos hacen eso, ¿verdad? Muchos cristianos en su crecimiento y algunos conociendo a Dios eligen hacer caso a otras voces y no hacer caso a la voz de Dios. Ahora, en Génesis 3:17, Dios le dice esto. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Ahora, noten ahí esta palabra, obedeciste. No hay un verbo obedecer en el idioma hebreo. Esta palabra significa sencillamente oír con inteligencia, o sea, prestar atención y actuar consecuentemente con eso, ¿verdad? Por eso es que cuando un hijo hace caso a su papá se le puede llamar obediencia, porque escuchó e hizo de acuerdo a lo que escuchó. Entonces, pero nunca se puede aplicar eso a Dios, ¿verdad? Cuando Dios actúa o según lo que le pedimos, ¿verdad? No se escucha y actúa, pero no se le puede llamar a eso una obediencia, ¿verdad? Desde el punto de vista de Dios. Entonces, quiere decir este versículo que él escuchó muy bien a Eva. Eva no solo le dio el fruto, ella le habló y lo convenció. Entonces, y luego él actuó de acuerdo a eso. Ahora, él pudo resistirla con amabilidad, pero él pudo decirle, ¿sabes qué, Eva? Esto no es la voluntad de Dios. Él pudo también echar fuera a Satanás. Total, él tenía el derecho o Satanás no tenía derecho alguno de pisar la tierra ni de acercarse a ellos. Pero pudo haber hecho eso, pero no lo hizo. Entonces, básicamente traicionó a Dios. Entonces, cuando él pecó y murió espiritualmente, Satanás se instaló en la tierra y las tinieblas tomaron el control de la tierra. El reino satánico se instauró en su nuevo dominio. El mundo ya le pertenecía legalmente. Dios no podía hacer nada. Quedó fuera de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios siempre actúa, Dios siempre se mueve sobre una plataforma legal. Dios no podía ir sencillamente y quitarle la tierra tampoco, como alguno es niño, ¿verdad? Y dice, y le regala su juguete a otra persona, le regala su pelota y le dice, te lo regalo. Después de un rato dice, me hiciste enojar, te lo quito. O no quieren jugar conmigo, me llevo mi pelota. Dios no podía ir y arrebatarle al diablo y decirle un momentito, eso no es tuyo. ¿Por qué? Porque el hombre que era el dueño legal de la tierra se lo había dado de forma voluntaria. El diablo no se lo robó, lo tomó de mano de Adán. Dios consideró además que el diablo era insignificante al lado de Adán, no tenía condiciones para ganar realmente, pero Adán eligió no usar su autoridad y Dios respetó eso. Ahora, sin embargo, el diablo calculó mal. El diablo creyó que Dios se quedaría con los brazos cruzados y se olvidaría del hombre para siempre, pero se equivocó, porque Dios amaba al ser humano, Dios ama al hombre, y allá en el huerto Dios se dirige uno a uno a todos los involucrados, y a Satanás le dice esto. Preste atención a estas palabras son importantes, porque estas palabras seguirán perennes hasta el final. Dice allí en Génesis 3:15,
y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En esta profecía, Dios está anunciando que nacería alguien que le aplastaría la cabeza, que es Cristo Jesús. Dios está anunciando el final desde el principio. Ahora, algunos llaman a este versículo el protoevangelio, ¿verdad? Porque está anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo. En términos de Medio Oriente, para que podamos entender esta frase, en términos de Medio Oriente, de la cultura oriental, esta expresión, te herirá en la cabeza, significa quitar la autoridad, y el término le herirás en el calcañar significa herir temporalmente, que estaba pronosticado que Jesús sería herido por el diablo temporalmente, pero él resucitaría y con su resurrección le aplastaría la cabeza a Satanás, que quiere decir le quitaría la autoridad que él tiene sobre la tierra. Guarde eso en su mente acerca de estas dos simientes que se levantarían, y acerca también de Jesucristo, que vendría un día para quitarle la autoridad a Satanás. Ahora, Satanás debe haber tenido una reunión con sus demás seguidores, con los ángeles caídos, para hacer las coordinaciones, ¿verdad? Para decidir qué hacer para evitar que la profecía de su destrucción se cumpliera, y al mismo tiempo frustrar el plan que el Señor tenía para redimir a la humanidad. Recuerde que el plan del Señor era rescatar al hombre. De aquí en adelante vamos a ver estas dos cosas. Vamos a ver el plan de Dios buscando la introducción legal del Mesías. ¿Por qué decimos una introducción legal? Porque la tierra ya estaba en manos del hombre, en manos de Satanás. Ahora, entonces Dios, algo que siempre va a ser legal es la palabra de Dios. Entonces Dios estaba buscando gente, corazones que se cediesen a la palabra, como la palabra era la que había sido puesta en tela de juicio. Entonces Dios quería restaurar su palabra en los corazones, a través de los corazones que creyesen su palabra. Entonces Dios podía actuar. Ahora, entonces por otro lado, el plan satánico va a evitar siempre frustrar. Por eso es que Satanás siempre está detrás de la palabra para impedir que la gente sea bendecida, o que la gente reciba algo de Dios, o que Dios pueda hacer algo sobre la tierra. Entonces Satanás, en contra de la palabra y en contra del linaje justo, que es el que lleva la palabra. Entonces siempre vamos a ver esto, siempre vamos a ver este patrón repitiéndose, ¿ya? Dios entonces haciendo cuanto pueda para preservar y cuidar el linaje justo a través del cual nacería Jesús. Entonces, y por otro lado, Satanás por su parte tratando de impedirlo o de destruir el linaje justo y la palabra. Entonces Satanás no sabía específicamente quién sería esta persona, pero él sabía que sería el hijo de una mujer del linaje de los justos. Él sabía que no podía darse a través de su linaje. Entonces la venida de nuestro Señor Jesucristo tenía que darse a través del linaje justo. Ahora, ejemplo de esto que estamos hablando es Caín y Abel, ¿verdad? La Biblia nos muestra que Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Ahora, la Biblia dice porque era del maligno, ¿verdad? El versículo dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Caín se cedió a Satanás, pudo haber resistido. Dios le dijo, el pecado está a la puerta, con todo tú te enseñarás de él, tú lo dominarás. Pero sencillamente él se cedió a Satanás. Entonces Jesús certificó, cuando él estuvo aquí en la tierra, certificó acerca de quién estaba detrás de Caín, ¿verdad? Jesús dijo que cuando refiriéndose al diablo, él dijo que él ha sido homicida desde el principio. Entonces quiere decir que Satanás estaba detrás de Caín. Por eso la Biblia dice que Caín era del maligno, él lo indujo a matar. Así que
Uno de las tretas o planes de Satanás será siempre usar al hombre contra el hombre, ¿verdad? Para destruirlo. Entonces Satanás siempre está así. Ahora, Satanás va a usar, en otras palabras, poniéndolo de otra manera, su simiente, ¿verdad? La simiente espiritual, la descendencia de Caín, para destruir el linaje justo e impedir que naciese Jesús. Recuerde que en suma, su plan, su meta final era impedir el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que él no sabía cuándo se iba a dar, pero sabía que se daría. Entonces, los descendientes de Caín eran, en práctica, eran del maligno, o sea, eran pecadores. No es el punto entrar mucho en los detalles, quedarme aquí en esta parte. Pero estos eran del linaje del maligno, era un equivalente del mundo. Ahora, 130 años después, nacería recién Set, el que daría continuación a la simiente justa, es decir, lo que esperaban el cumplimiento de la promesa. Abel no tuvo tiempo en esto porque fue asesinado. Ahora, algo que se debe entender, digamos así, es que las escrituras se centran en personajes principales, en personajes de la genealogía principales, la simiente santa, ¿verdad? Nuevamente a través de la cual vendría el Señor. O sea, no es la intención de la palabra de Dios nombrar a cada uno de los hijos de Adán. El libro de Judas, por ejemplo, dice que Enoc fue séptimo. Ustedes vamos a ver ese versículo más adelante, pero el libro de Enoc menciona que, de Judas dice que Enoc fue séptimo desde Adán. Y cuando usted lee Primera de Crónicas 1:1, también confirma esto. Dice Adán, Set, Enos, Cainán, Maalaleel, Jared, Enoc. Si usted saca la cuenta, son séptimo. Enoc es séptimo. Entonces, esto está de acuerdo en un sentido, ¿verdad? A los pasajes que vemos hay una concordancia. Ahora, vamos a Génesis capítulo 5, verso 1 al 4. Note lo que dice allí. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, de acuerdo a la Biblia. Ahora nos saltamos al verso 3 y dice, y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ahora la pregunta es, ¿dónde está Caín y Abel? ¿Por qué no son mencionados? ¿Qué es lo que está haciendo la palabra de Dios? ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Dios está haciendo un salto generacional de 130 años para ubicarnos en la persona de Set. Set era quien daría continuación al linaje justo que empezó con Adán, ¿verdad? Ya Abel ya no estuvo, ya no está. Entonces pasaron 130 años. O sea, durante todo este tiempo, Adán, dice la Escritura, tuvo hijos e hijas. Usted puede seguir leyendo este pasaje de Génesis 5. Entonces usted se dará cuenta de que él siguió teniendo hijos e hijas. Ahora, eso está en el verso 4. Ahí Caín tampoco fue el primero. Abel sí fue, después de Caín, fue Abel, pero Caín no fue el primero. Ahora, también tuvo hijas. Entonces, los primeros que vinieron fueron hijas. Por eso que cuando nació Caín, Eva dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Entonces, él tuvo hijas mujeres. Ahora, pero nota ahí que recién, después de 130 años, tuvo un hijo. No dice que tuvo más hijos, pero después de 130 años, tuvo un hijo conforme a su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir esto? Que era como él en el aspecto espiritual, que anhelaba la venida de ese Mesías. O sea, que tenían el sueño de ver un día el cumplimiento de la promesa que Dios hizo en el huerto a oídos de todos. Para Satanás fue su sentencia, pero para el hombre fue la redención que vendría por medio de Cristo Jesús.
Entonces era el Salvador o el Mesías esperado. Ahora, vamos a dejar ese asunto ahí. Ahora, conforme avanzaba el tiempo, el hombre comenzó a perder de vista a Dios. Entonces, y cada vez se volvió más proclive al engaño, y más pecaminosa también se volvió su vida. Ya alguna vez sacamos la cuenta, en el año 1656 fue el año en que el descenso digamos así, el día del diluvio, vamos a ponerlo de esta manera. Ya en 1656 fue el tiempo del diluvio que vino sobre la tierra. Fue el año del diluvio y donde la humanidad pereció. Pero noten ahí, desde Adán hasta el diluvio habían pasado 1656 años. La humanidad se había multiplicado y había crecido mucho, ¿verdad? Y la población debe haber sido muy alta, considerando la alta longevidad que tenían las vidas, ¿verdad? Todos tenían una vida muy, muy larga. Adán vivió 935 años, Matusalén 969 años. Entonces todos vivieron una vida larga, y todos los patriarcas murieron antes de que viniese el diluvio. Entonces ya murieron toda la línea justa, ¿verdad? Dios no permitió que ellos experimentasen la destrucción que vendría, y solo Dios preservó a Noé. Los demás murieron. Ahora, como había también poca proliferación de enfermedades, entonces digamos, el cuerpo mismo todavía estaba como un carro nuevo, ¿verdad? Todavía no se dañaba. No había daños que sufrieran. Entonces así fue con el cuerpo del hombre, que fue creado por Dios para vivir para siempre. El cuerpo comenzó a envejecer, a enfermar después que el pecado entró, pero como estaban bien hechos, tardaron mucho tiempo en que esas cosas apareciesen, o sea, que las enfermedades comenzaran a aparecer. Entonces vemos nosotros que el hombre, que debe haber habido una alta población, ¿verdad?, en la tierra, muchos millones de personas, pero de todas estas millones de personas, solo 8 personas fueron salvas en el arca. Ya sabemos nosotros, el diluvio vino a causa del juicio de Dios. Entonces, pero la pregunta para nosotros es, recuerden que la Biblia dice que la maldad se había multiplicado sobre la tierra. Ahora, lo mismo sucederá en los tiempos futuros. Lo mismo vendrá en los tiempos que van a venir. La pregunta es, ¿qué cosa avivó la maldad? Que hizo que ésta se multiplicase sobre la tierra. No solamente creciera, se multiplicó. Y es exactamente, si descubrimos nosotros qué es lo que pasó, vamos a ver que es exactamente lo mismo que sucederá en los tiempos finales. Entonces, por eso es necesario que nosotros estudiemos los tiempos del inicio. Es necesario que nosotros vayamos allá, porque la historia se va a volver a repetir. Es un ciclo. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo por un lado algo con respecto al hombre, y Satanás siempre va a hacer lo mismo, ¿verdad? Satanás tiene ya muchos siglos de engañar, muchos siglos de confundir el alma, la mente de los seres humanos, y de extraviar y perder la vida de los hombres. Entonces hay que entender cómo trabaja Satanás, y qué es lo que hizo antes y qué es lo que está haciendo ahora también, entonces, en estos tiempos del fin. Entonces vamos a ir a Génesis 6, y vamos a entrar en uno de los capítulos más relevantes, más importantes, concernientes a los eventos que vendrán en el futuro. Este capítulo ha despertado muchas polémicas también por las cosas que allí son dichas o anunciadas, que parecen demasiado fantásticas y difíciles de creer. Ahora vamos a leer el pasaje y vamos a ir dilucidando algunas cosas primero antes de entrar. Esta
enseñanza es una enseñanza introductoria. Vamos a entrar mucho más profundo en cuanto a eso y vamos a tener también las pruebas necesarias que van a establecer nuestro corazón y darnos cuenta de lo real que fue esto, primero por las Escrituras y luego vamos a ver evidencias reales. Y como siempre estamos haciendo, tratando de poner esto solamente, al final tendrán un video, pero este video es solamente ilustrativo. Después vamos a ver ya con más detalle las cosas que pasaron y también las evidencias que han sido proporcionadas hasta ahora y que tenemos nosotros de las cosas que vamos a hablar en la palabra de Dios. Entonces quiero leer primero Génesis 6 y vamos a leer los versículos del 1 al 4 empezando. Y ahí terminando esto, vamos a quedarnos ahí y luego vamos a proseguir con este tema y los animo a estar pendientes de esto. Dice la Biblia ahí: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ahora, vamos a ir entendiendo esto que estamos leyendo. Y lo primero que vamos a hacer, está hablando de hijos de Dios teniendo relaciones sexuales con las hijas de las mujeres y engendrando gigantes, ¿verdad? Varones de renombre que desde la antigüedad, y eso lo vemos nosotros, ¿verdad? Ya hemos escuchado historias de gigantes a través de mucho tiempo, muchas culturas han estado presentes. ¿Qué de realidad hay sobre esto y otras cosas? Eso vamos a ver en la palabra. Ahora, ¿a quiénes? Primero, para entender qué es lo que pasó aquí y de dónde provenieron, cuál fue el origen, vamos a entender qué se entiende o a qué hace referencia la palabra de Dios con la expresión hijos de Dios, que es Benei Ha Elohim en el hebreo. Entonces, se referirá a la descendencia de Set, a la descendencia justa y santa de Set, y las hijas de las mujeres será la descendencia de Caín solamente, o de quién está hablando. Entonces vamos a entender primero a quién se refiere la Biblia con hijos de Dios, porque dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces, ¿quiénes fueron los hijos de Dios que tomaron mujeres? ¿Quiénes fueron los hijos de Dios que se acercaron a las mujeres y las tomaron como esposas, como sus mujeres, a las hijas de los hombres, a seres humanos, como la humanidad que está presente ahora? Ahora, vamos a Job, capítulo 1, verso 6. Dice ahí la escritura: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Algunas personas piensan que Satanás todavía no, o que ya fue arrojado del cielo y ya no tiene entrada al cielo. No, eso no es verdad. Satanás todavía entra al cielo. O sea, no entra en plan de asalto, de conquista, ya no. Él entra en plan de acusador. Ya, y eso hasta en Apocalipsis lo vemos. Un día será sacado del cielo y ya no entrará más. Se le prohibirá todo ingreso al cielo. Por eso la Biblia dice: alégrense, dice la Biblia, porque ha sido echado fuera el acusador de nuestros hermanos. Entonces un día el acusador va a ser sacado. Pero acá lo vemos después de la caída, muchos años después de la caída, vemos a Satanás ahora entrando ahí al cielo. Siempre su plan es el acusador, siempre está buscando ocasión para destruir al hombre o para tener un caso para dañarlo. Entonces aquí
vemos a Satanás un día, dice, vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Está hablando del aspecto de los ángeles son guardadores, los ángeles son, de los ángeles buenos, una parte son ángeles vigilantes, ¿verdad? De los cuales Jesús habló, que ellos ven siempre, los ángeles ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, hablando de los ángeles que tienen que rendir cuenta a Dios o decirle a Dios de lo que está sucediendo con la vida de los seres humanos, con los niños, con todas las personas. Los ángeles nunca se van de las personas. Los ángeles son seres espirituales que han sido llamados a cuidar la vida de las personas y siempre están mirando todo lo que pasa con ellos para dar cuenta. Dios sabe todas las cosas, pero Dios ha designado un orden para que sepamos cómo opera también el ámbito espiritual y las cosas que Él ha preparado. Ahora, entonces hay ángeles, ¿verdad? Preparados, dispuestos para guardar también nuestra vida. Y ellos dan cuenta. Entonces un día vinieron a presentarse los ángeles. Dice la Biblia, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Jehová. Ya los hijos de Dios. Entre los cuales vino también Satanás. Satanás estaba ahí también como hijo de Dios. Y en Job 2:1 dice la Biblia, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Es obvio que no está hablando de seres humanos, ¿verdad? En ninguno de estos dos versos habla de seres humanos. ¿Por qué? Porque ningún ser humano todavía subía al cielo. Entonces eran sencillamente estos ángeles y Satanás también entre los hijos de Dios está él. Es obvio, ¿verdad? No había seres humanos. Ahora, Job 38:7 es otro pasaje que también nos ayuda a entender esto. Dice allí, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Este es un ambiente previo a esto. Este es un ambiente que está hablando la Biblia acerca del tiempo cuando Dios estaba creando los cielos y la tierra, como hemos visto. Entonces, en ese tiempo, las estrellas del alba, estrellas del amanecer, se referían a los ángeles. Y dice que estos alababan y se regocijaban. Entonces, cuando Dios estaba creando, entonces la raza humana aún no existía todavía, por lo que podemos asegurar que este versículo nos está hablando de ángeles, los únicos seres que fueron creados primero, ¿verdad? Y que se alababan y regocijaban y se llamaban hijos de Dios. ¿Por qué se les llama hijos? No porque sean, digamos así, en el sentido estricto, así como nosotros lo conocemos, ¿verdad? De ser engendrados por alguien. Entonces ellos no son hijos de Dios. Los otros seres llamados hijos de Dios somos nosotros, que hemos sido engendrados en el Espíritu, en nuestro corazón por el Espíritu de Dios, y somos realmente hijos de Dios. Pero los ángeles no son llamados hijos de Dios en ese sentido estricto de ser engendrados, sino porque son una creación directa de la mano de Dios o de la mano de Cristo. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando usted estudia la palabra de Dios, se dará cuenta de que esta expresión Beneja Elohim, refiriéndose hijos de Dios, no se usa para seres humanos. Se usa exclusivamente para referirse a ángeles, buenos o malos, porque por definición son hijos de Dios, ¿verdad? Porque no tienen, digamos así, padres que los hayan procreado. Pues entonces alguien los creó, entonces ellos son hijos de Dios por creación directa de Dios. Entonces, la expresión hijo de Dios está aludiendo a esto, de modo que la correcta interpretación a este versículo que se nos está hablando, que hemos leído, está hablando de la unión de estos seres angelicales con mujeres humanas, ya, porque es la descripción literal más apegada al contexto de Génesis 6, que explica los eventos que ocurrieron antes y después del diluvio y que tienen significados también proféticos aplicables al día de hoy. En nuestro día, muchos sucesos que están pasando hoy
van a ser explicados desde el punto de vista de esto, ya de esto que pasó acá, del descenso de los ángeles caídos a la tierra. Entonces vamos a describir esto con el favor de Dios posteriormente en estudios futuros y explicar la relación que existe entre los ángeles caídos, los gigantes, los demonios, y hasta explicar también parte de las mitologías que suceden en el mundo. En todo esto, en este versículo hay mucho pan por rebanar. Vamos a seguir siguiendo las escrituras, ¿ya? Todo lo que la palabra nos enseña, todo lo que está ahí, todo lo que ha sido traducido de repente de una forma diferente a como estaba en el original, debido sencillamente a lo espectacular que puede resultar esto a la mente y la capacidad de la persona que tradujo la Biblia de decir es imposible que esto pueda estar refiriéndose a estas cosas. Por eso fueron traducidos de forma diferente. Entonces hay muchas cosas que nos enseñan esta palabra, este pasaje, y las cosas que vamos a ver. Vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a ir al lenguaje original, vamos a ir entendiendo las cosas que están escritas aquí y empezar a escudriñar en la palabra de nuestro Dios. Entonces dice la Biblia, está diciendo que los hijos de Dios, que eran los ángeles, un día vinieron a la tierra. Un día parte de estos ángeles caídos, de estos ángeles que se rebelaron contra Dios, parte de estos ángeles tomaron una acción equivocada, tomaron una acción, dejaron digamos así, aquello para lo cual fueron ordenados por Dios. No solo se rebelaron contra Dios, sino que también comenzaron a mirar a los seres humanos de una manera diferente. Entonces muchos de ellos eran llamados vigilantes, o sea, ángeles guardianes, ¿verdad? Ángeles que se suponía que cuidarían del ser humano. Pero ellos vinieron, y dice la palabra de Dios, comenzaron a tomar mujeres escogiendo. Entonces ellos comenzaron a ver a las mujeres y las comenzaron a desear, comenzaron a tener lujuria. Algunas personas piensan y toman un versículo de la palabra de Dios que dijo Jesús, que cuando habló acerca de la resurrección, del tiempo cuando estemos después en el cielo, Jesús dijo que seríamos, que no nos casaríamos. Él dijo, ni se casarán ni se darán en casamiento. Entonces, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces, mucha gente, al tomar este versículo de la palabra de Dios, ellos dicen, bueno, los ángeles no tienen sexo. No está diciendo la Biblia que no tienen sexo. Lo que la Biblia está diciendo sencillamente es que no se van a casar. ¿Por qué? Porque los ángeles no se casan. Los ángeles no hay ángeles mujer, no hay ángeles niños, no hay ángeles bebés. No hay ángeles bebé porque no hay ángeles mujeres, porque no hay casamiento, no hay bodas. Ellos tienen un número establecido. Y esos son, pero que no tengan la capacidad, sí, ellos tienen sentimientos, o sea, ellos son seres inteligentes, seres con capacidades. Entonces, ellos desearon, quiere decir que también experimentan ciertas emociones, pero sencillamente ellos, a pesar de todo esto, de que ellos lujuriaron a las mujeres, entonces ellos sí tienen la capacidad de concebir o engendrar, que es la palabra correcta para los varones. Entonces, ellos tienen la capacidad de engendrar. Entonces ya vamos a ver después más versículos de la palabra de Dios en cuanto a esto. Entonces, pero noten lo que dice la Biblia, que ellos, ya sabe que hijos de Dios, se sabe que está refiriéndose a los ángeles. Entonces, los ángeles vieron a las mujeres hermosas y las escogieron. Ellos escogieron entre las mujeres y Dios determinó después, dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Entonces hubo un plazo, David le dice que el juicio vino
en el año 600 de la vida de Noé. Dios dio un tiempo, no para los ángeles, para los seres humanos, ya para que se arrepintiesen. Entonces, pues Dios le dio un plazo, 120 años, y ellos no se arrepintieron. Entonces, y simplemente perecieron en las aguas del diluvio. La palabra de Dios, cuando habla acerca de estos ángeles que siguieron tras carne extraña para ellos, que dejaron el cielo, estos ángeles que tuvieron relaciones sexuales con humanos fueron encerrados. La Biblia dice que están en el Tártaro, están encerrados en prisiones de oscuridad, y todos ellos, junto con los ángeles caídos, los demás, van a ser juzgados por la iglesia. La Biblia dice, vamos a juzgar ángeles. Entonces, hermanos, el tiempo de estas cosas es un tiempo realmente sobrenatural. Estamos hablando de los tiempos futuros, los tiempos que vendrán sobre la tierra, pero también, hermano, entienda lo que pasó. Yo quiero que vamos a ver esto, vamos a escudriñar la palabra y vamos a entrar en estos tiempos para entender los tiempos futuros y todo lo que vendrá sobre la tierra. Recuerde que hablamos acerca de los llamados extraterrestres alienígenas, que la tecnología que usaron fue tecnología de los ángeles caídos. Ellos son seres inteligentes. Entonces aquí vemos nosotros en la palabra de Dios la figura del primer descenso de los ángeles caídos. ¿Qué vendrá en el futuro? Vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Qué cosas sucederán? ¿Cuán sobrenaturales serán los días? ¿Hasta dónde está avanzando la ciencia? ¿Verdad? Con los inventos y las cosas. ¿De dónde está proviniendo todo eso? Entonces, ¿de dónde viene toda la tecnología actual de los seres humanos? Entonces, vamos a entrar en la palabra de Dios. Le dije, vamos a escudriñar la palabra y vamos a ir entrando a diversas cosas, diversos versículos, pero tenga en mente esto, lea estos versículos de la palabra de Dios, todo lo que sucedió aquí, todo el capítulo 6 hasta la destrucción del hombre, léalo porque, y aún el versículo 1 del siguiente capítulo, lea todo eso. Ya póngalo eso en su corazón bien, porque vamos a ir a eso, a la palabra de Dios, y vamos a detenernos ahí y vamos a dar gracias a nuestro Dios. Solo quería que ustedes tuviesen esto como un preámbulo a los días que vendrán sobre la tierra, y serán días fantásticos, realmente imposibles de creer, como muchas cosas que están por ahí en el mundo y que están cerradas a nosotros. Hermanos, vamos a orar y tengan un día bendecido y confíen en el cuidado de Dios a través de los ángeles que son reales y que son nuestros servidores y que están con ustedes y que están conmigo. Ellos son reales. Desate sus ángeles en el nombre de Jesús, y que acampen a su alrededor y guarden su vida y traigan salud también, porque también ellos pueden ministrar salud para nosotros. No ore a ellos, ore a Dios. Ya no estoy diciéndoles que tengan un culto a los ángeles. No, ellos son servidores, y adore a Dios y deje que el Señor actúe, y dé gracias a Dios por el ministerio que Él ha dado a través de los ángeles para ayudarlo en su vida. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, bendito Dios. Gracias por la iglesia. Gracias, Padre, por este tiempo y por tu palabra y las cosas que tú nos enseñas y traes a nuestro corazón. Padre bendito, te agradecemos por todo el consejo tuyo. Gracias por la verdad de Dios que está ahí en la palabra. Y gracias, Señor, por los días sobrenaturales. Gracias, Padre, por ayudarnos. Gracias, Señor, por tu gracia. Padre del cielo, recibe el honor y la alabanza, y te agradecemos por la luz de tu Espíritu, la luz que viene, toda la luz que está ahí en la palabra, y cada verdad siendo alumbrada a nosotros. Padre, recibe el honor y gracias por tu amor, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermano, un saludo, un abrazo de parte mía, de parte del Señor. Un fuerte abrazo. Dios te ama, eres escogido, amado por Dios. Prepárate, los días van a ser días sorprendentes, sobrenaturales, pero va a estar llenos del favor de Dios, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Así que tenemos un Dios que sobreabunda en gracia y en favor. Entonces, camina con eso, ya camina con esa bondad de Dios, y los espero el día
jueves a las 8 de la noche para seguir edificando nuestra fe en la poderosa palabra de nuestro Dios. Muchas bendiciones.